Alejandro Pujac también se viene integrando. ¿Cómo está Alejandro? Panelista estable de la Hacemos Radio. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal a todos los compañeros del programa? Un gusto de poder acompañarlo en esta ocasión y a ver si uno puede hacer algún aporte interesante y entretenido a la conversación. Jorge Loyola, ¿cómo estás? No está Loyola. Está haciendo la 11. ¿Está haciendo la 11 Loyola? No se escucha, ¿no? Estoy aquí. Ah, ya, Sí, hola, ¿cómo estás? Ahí sí. Ahí sí, pues. Sí, ¿Cómo estás? tengo una pregunta para Javier. Muy bien. Mande. Javier, una pregunta. ¿Qué se va a poner para el invierno? No tengo una chaqueta más grande. No, más grande, ya. Sí, estamos sí, bien. No, estamos sí, bien acá. sí. Una semana ¿Cómo muy está, noticiosa y con mucho para conversar. ¿Cómo estás, Pato Fuente? ¿Cómo te va? Bien, súper bien en casita. Muchas gracias por la invitación nuevamente y un abrazo a todos. Oye, en realidad es una semana bien noticiosa en lo que hemos tenido. Tenemos para todos los gustos, en realidad. Tenemos harto que conversar, pero hemos definido básicamente en dos bloques y hemos tenido que achicar harto la pauta porque como hay tanta noticia, vamos a partir con temas importantes, como por ejemplo, hay un tema que es bastante sensible que hemos tocado esta semana y que tiene que ver con el tema de las residencias sanitarias, de hospitales sanitarios, humanidad o discriminación de parte de ciertas autoridades. Como por ejemplo, es lo mismo que lanzarle una piedra a un hospital, gobierno critica ataques a residenciales sanitarias, eso es una fuente que son noticias que sacamos de CNN. Y también del i-noticias.cl, Mostazal dice no al traslado de contagiados del COVID-19 a la comuna, protección o falta de humanidad. San Vicente de Tahuatahua por otro lado, en Vallenar está pasando el tema de los piedrazos, entonces definitivamente estamos en un escenario bastante complejo. Carola Naranjo, te ofrezco la palabra. Oye, sí, es bastante complejo. ¿Te acuerdas cuando se conversaban si era importante o no, o más bien si se podían informar quién eran las personas que tenían COVID, quiénes estaban contagiadas, y que por una parte eso chocaba con la ley de los derechos de los pacientes, ¿ya? Y justamente lo que se temían es este tipo de prácticas que se llaman prácticas no sociales o se llaman que no tienen que ver con prácticas comunitarias, y eso tiene que ver un poco cuando no hay normas sociales o cuando hay un problema en cómo nos enfrentamos acerca de elementos que son complejos para nosotros las comunidades y para las distintas sociedades, y sobre todo para las comunidades pequeñas que no saben cómo enfrentarse a algo que es totalmente nuevo. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes cuando te enfrentas a algo que es nuevo? Te paraliza, pero hay gente que el miedo también la hace actuar de manera violenta. Y eso ha sido bien complejo porque en realidad la gente que está contagiada necesitamos justamente cuidarla, pero la respuesta comunitaria ha sido violenta y eso es lo paradójico. Ahora, efectivamente, necesitamos cuidar a la gente que está contagiada, también necesitamos cuidar a la ciudadanía, a la población que no está contagiada. ¿Qué es lo que has tenido que vivir tú, Javier, que estás reportando todos los días con la autoridad este tema de que efectivamente tenemos una autoridad un poquitito egoísta a veces, tratando de, ¿cómo se dice?, sobreproteger, como se dice cuando se habla, no, este niño está sobreprotegido. A lo mejor tenemos como unas sobreprotegidas, como por ejemplo la de Mostazal, de que el caballero que se gastó millones en una película, efectivamente el día de hoy no quiere tener gente con potencial contagio del COVID-19? Yo creo que ha sido el principal problema, precisamente la reacción de las autoridades. Lo decía recién Carola muy bien, el tema de las comunidades, cómo podemos convivir precisamente entre las personas y las localidades que no están con contagio y también las personas que están con contagio dentro de las mismas. Una señal importante sería precisamente que las autoridades respondieran a esto y asumieran la responsabilidad que esto significa, pero hemos visto que ha sido al revés. El video del alcalde de Mostazal es deplorable, lo vimos todos en la semana, reaccionando de una forma absolutamente violenta, subiéndolo al fanpage de la municipalidad de Mostazal muy tarde, cerca de las 11 de la noche, y además al otro día involucra también a las autoridades regionales cuando dice que él habló directamente con el gobernador y con la intendenta y le garantizaron que esto se echaba pie atrás, a pesar de que había un acuerdo anteriormente. Lo que termina pasando ayer en San Vicente es muy lamentable, también con video de por medio del alcalde, con este comunicado que sale del Motel Siete Lunas, donde ellos después se deslizan de este acuerdo, lo que generó la reacción hoy día del Servicio de Salud, diciendo que había sido muy lamentable, que había sido un episodio muy triste, sobre todo porque tenían que prácticamente evacuar con estos enfermos como si la gente tuviera lepra. Es una reacción muy fuerte que ha tenido parte de la comunidad, pero lo más sorpresivo es de parte de las autoridades, con lo que hemos visto tanto en Mostazal como en San Vicente, donde ha sido muy vociferante la voz de los alcaldes. Alejandro Pujac, ¿tenemos alcalde y alcalde, autoridad y autoridades?
Así es, así es. Yo creo que aquí estamos frente a escenarios fundamentalmente de ignorancia, un poco los alcances que hacía Carola. La ignorancia, obviamente que atiza el miedo y el miedo genera reacciones, pero somos personas racionales, somos personas educadas, en los tiempos actuales hay mucha información disponible, tenemos que aplicar criterios para elegir aquella información que realmente es útil, así que por mucho miedo que le pueda provocar a algunas personas, ese miedo proviene de su propia ignorancia. Por lo tanto, nadie puede beneficiarse de su propia ignorancia o de su propio actuar negligente y reaccionar de esta manera. Esto es impresentable, creo que son capítulos oscuros que además demuestran ciertos liderazgos, unos liderazgos populistas que hemos visto de algunos alcaldes, no todos. Eso es importante. Ayer conversamos en familia precisamente sobre que algunos alcaldes, y me refiero a algunos alcaldes de acá de la región y también a algunos alcaldes que son muy mediáticos a nivel nacional, dan una señal de que parece que los alcaldes son una raza bien especial. Estoy seguro que hay muchos alcaldes que son estupendos, ejemplares, pero eso no sale en la televisión. Y quizá una de las cuestiones que tenemos que aprender de esta ocasión es que de estas actuaciones, de estos liderazgos es lo que tenemos que evaluar para las próximas elecciones. Yo por lo menos de ciertas conductas que he tenido, no solamente los alcaldes, sino que otros actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, hay cuestiones que uno no se debe olvidar para la próxima actuación. Mira, solamente voy a decir algo que no sé si lo han visto respecto del presidente de la Nación Nacional, el señor Desbordes, que estos días ha aparecido mencionando, a propósito del nuevo retorno seguro, que fue la mejor frase respecto de la nueva normalidad, que si no se toman ciertas medidas para tornar, vamos a tener entonces episodios de hambre. Yo sé que tenemos sectores de la población desmedrados. La inmigración ha generado una serie de falencias. Todavía en pleno siglo XXI tenemos campamentos y cosas por el estilo. Pero creo que estamos bastante lejos de escenarios de hambre. Me parece súper irresponsable unas expresiones de ese tipo de Mario Desbordes, que en realidad, así como lo manifesté alguna vez de otros parlamentarios de la época, de acá de la zona, el diputado Soto, la verdad que el señor Desbordes debería renunciar a RN e irse a la oposición. ¿Y por qué lo dices? Efectivamente, ¿tú crees, Alejandro, por ejemplo, que no hay gente que le está costando hoy día parar la olla? Sí, por supuesto, pero una cosa es para la olla de dificultad y otra tener hambre. Yo cuando hablan de hambre estoy pensando en Venezuela, estoy pensando en algunas zonas de África, estoy pensando del hambre dura. No estoy diciendo que Chile no esté exento de una serie de problemas socioeconómicos delicados, y por algo se está trabajando en eso. Lo que me sorprende es que un señor como Mario Desbordes, que es el presidente de la Relación Nacional, que se supone que debe apoyar al gobierno, esté planteando un escenario tan catastrófico como ese. Lo que tenemos que hacer hoy día es trabajar sobre los problemas y ver cómo lo resolvemos, pero no andar infundiendo temor, miedo, que es lo que precisamente atiza este tipo de conductas irracionales y poco solidarias que hemos visto en sus alcaldes de San Vicente y Mostazal. Bueno, efectivamente, muchachos, sí, les voy a ofrecer la palabra y levanten el dedito ahí para que me vayan preguntando y los voy tirando para allá y para acá. Pero efectivamente tenemos alcaldes que hoy día están funcionando con la calculadora, efectivamente, con ya mirando el horizonte lejano de lo que puede ser en las próximas elecciones. Diego Rivera estaba levantando la manito ahí. No solo para los alcaldes, ¿eh? Yo creo que esto ha sido una oportunidad de campaña para muchas autoridades. Y para los candidatos también, efectivamente hay candidatos que están haciendo la pega, digamos. Yo creo que esto se ha prestado dentro de la parte oscura de la contingencia, de que se ha prestado para hacer campaña. ¿Cuánta información están entregando personas y personajes a estas alturas que no son especialistas? Hay que ver cómo abundan, ¿no?, las entrevistas a través de redes sociales de personas que no son especialistas en ninguna de las áreas relacionadas, pero que están entregando información y están dando cátedra de cómo comportarse en la contingencia. Y con eso no quiero atacar tampoco a la posibilidad que se ha abierto de que todos establezcan sus propios medios de comunicación y sus propios discursos a través de las redes sociales. Eso creo que es positivo, pero cuando hay aprovechamiento de parte de ciertos personajes que uno sabe que están pensando en las próximas elecciones, eso no se ve bien. Ya que mencionaron ya a un diputado de la región, yo quiero mencionar a otro. En un canal regional apareció el diputado Castro, hablando como expresidente del colegio médico y con bata blanca.
él en este minuto es diputado, no tiene que ocupar la bata blanca para ir a un medio de comunicación, no tiene que ocupar la bata blanca para aparecer en un matinal, y me parece que es colgarse un poco del buen desempeño que ha tenido el Colegio Médico actualmente. Lamentablemente lo señalo a él, pero así me parece que son muchas más las figuras que se replican. Y respecto al juicio que se estaba haciendo en torno a los alcaldes y esta falta de generosidad al respecto, me parece que es un problema social, porque hay que recordar lo que fue noticia la semana pasada. Pero es un problema social grave, ojo, muy grave hoy día. ¿Qué va a pasar si tenemos, de lo que vimos la nos semana pasada, triplicamos los de estos, contagiados? edificios en donde se les quería restringir el acceso prácticamente al personal de salud? Entonces, efectivamente, yo creo que estamos ante un problema social que tampoco deja fuera a las y los alcaldes, y ahí también creo que puede haber cierta cuota de populismo, ¿no? De darle el favor a las personas que se asustan, y que se asustan un poco por desconocimiento de cómo funciona efectivamente la enfermedad. Loyola. Sí, mira, ¿sabéis qué pasa? Que hay muchas cosas que de repente uno no identifica ciertos síntomas en términos de enfermedad, y la enfermedad es otra. O sea, uno puede decir que ¿qué diría yo? Yo diría que los alcaldes son un síntoma, algo así como la fiebre en el caso de algunas enfermedades. O a lo mejor los alcaldes son parte del virus, digamos. Puede ser, pero ¿cuál es mi perspectiva? Mi perspectiva tiene que ver con que ¿por qué afloran con tanta fuerza los alcaldes? Porque hay una falta tremenda de liderazgo político en el país. Porque quien debería tener y tomar la batuta y tomar las decisiones correctas y mostrar liderazgo, mostrar energía, mostrar decisión, mostrar convicción, finalmente es el presidente de la República y todo su equipo. Y es ahí donde yo creo que hay un gran vacío de poder. Bueno, ni hablar. Las últimas encuestas hablaban del 6%, no sé en qué estar ahora, da lo mismo en realidad. Porque claramente hay un vacío de poder y de liderazgo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Por esa brecha, entran los alcaldes a tomar una posición que en rigor les corresponde. Yo no estoy diciendo que le corresponde autorizar o no ciertas cosas, pero les corresponde porque están en el contacto día a día con las personas y son los que realmente saben qué está pasando con la población, con sus comunas en forma particular. Ahora, ellos han tenido que hacer lo que han hecho hasta ahora en forma casi a pie juntilla, todos los alcaldes, pero hay excepciones. Por ejemplo, en Concepción está funcionando en este minuto una hostal sanitaria que se llama El Terrano, donde el Estado lo contrató y paga 35.000 pesos por cada una de las 78 camas que están funcionando ahí, con una mezcla de personal de salud y el personal del hotel, que fue capacitado. ¿Y por qué el alcalde de Concepción, que no recuerdo el nombre, no se negó? Hoy día están ocupadas. 15 camas de ese hotel están con contagiados de coronavirus. Es que son muchos los que nos han negado, Jorge. Son muchos los que nos han negado. Los menos son los que se han negado. Y quizás los menos son los que están con la calculadora en la mano, digamos. Por lo tanto, nadie puede criticar al alcalde X, a cualquiera, que asume el liderazgo de su comuna, más allá de si tiene intereses políticos o no. Sin duda que los tiene, porque es un personaje político, son personajes que van a ir a la reelección o no. Entonces, ¿por qué voy a criticar yo a un alcalde porque tiene ambiciones políticas, si por política llegó al puesto que tiene? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero, no sé si me explico. Pero criticar, Jorge, es parte de un derecho natural de las personas, es parte de la libre expresión. Ahora, lo que uno espera de un alcalde es una correcta y sana administración de los recursos, especialmente de la comuna, y si bien es cierto que son aquellos que están todos los días en la calle y conocen bastante los reales problemas de la gente, ser alcalde es un espacio para conocer mucho a las personas. También uno puede ver que la forma natural, el liderazgo natural que proviene ese alcalde va marcando a esa población, porque yo no creo que en Las Condes sea toda la gente como la vi. No, el alcalde, Alejandro, si me lo permite, el alcalde se debe a su comuna, porque no va a venir el ministro del Interior a proteger a la comuna de Mostazal, sí, porque perfecto, el ministro del Interior tiene el interés nacional. Recuerden, yo les quería recordar que es tanta la exposición mediática de los alcaldes en medios de televisión, en medios que tienen audiencia nacional, que no solamente, claro, no solamente están presentes a nivel de los comunas y de los territorios. En los matinales TV, digamos. Claro, en los matinales fue tan sí, así que la Contraloría,
General de la República tuvo que recordar, ¿no es cierto?, la probidad que tenía que ver con eso, porque en el ejercicio de su cargo público... Eso es otra cosa. Carola, eso es otra cosa. Pero déjame terminar. Y en las horas de trabajo estaban haciendo una exposición que estaba fuera de la función pública. Ojo con eso. Entonces, claro, efectivamente sí, se deben a sus territorios, yo estoy de acuerdo con eso, pero también hay una sobreexposición que está claramente pensada en una campaña política. Están en la hora de pega ahí trabajando con el otro billete, recibiendo el segundo bolsillo. Absolutamente. Eduardo Arce. A ver, el tema de la sobreexposición de los mismos alcaldes, cuando nos damos cuenta de que están actuando bajo una campaña política, tanto que lo que estaba nombrando Jorge, y a lo mejor dice que no es bueno criticar, yo digo sí es bueno criticar cuando pasa lo que está pasando, por ejemplo, con el alcalde de San Vicente y lo que pasó con el alcalde de San Francisco Mostazal. Claramente estos personajes están haciendo una campaña política, están haciendo un populismo, tratando de escuchar a la gente que por falta de información y educación y respeto por su vecino, por la otra persona, que a lo mejor tiene un contagio en estos momentos, está basado hacia el populismo y pensando en los votos, que están haciendo cosas como las declaraciones que dio el mismo alcalde de San Francisco Mostazal. Ahí es cuando... De acuerdo. En lo que han hecho en estos momentos, porque claramente los municipios han llevado la batuta de este gobierno, un gobierno lento que ha estado muy atrasado en todas las medidas que ha tomado, pero se han dado cuenta que desde los municipios le han llevado la misma política y las mismas acciones políticas para enfrentar esta pandemia. Pero ahí es cuando está la gran diferencia, o sea, está el alcalde populista que es capaz de mirar en menos a otra persona, discriminando y tratando de sacar o cerrar espacios para poder contener a esa población que a lo mejor tiene un contagio en pos de un voto para una próxima campaña. Eso es deplorable, se rechaza en todo ámbito, y sobre todo la sobreexposición, cuando vemos a otro alcalde, por ejemplo, el alcalde Lavín de Las Condes, que prácticamente no lo ven en el municipio, sino lo vemos en la televisión. Nota que salga a nivel nacional, el primero que habla es Lavín. Estamos viendo claramente que hay una campaña política amarrada entre los canales de televisión. ¿Para qué? Para poder sacar un próximo presidente. Y eso es deplorable también, y eso no puede ser. Otto Fuentes. Hola, yo creo, mira, yo viéndolo como bien de afuera, si bien cuando partió todo este tema de la pandemia y todo el tema del COVID-19, primero hay que reconocer que fueron los alcaldes, como decía Eduardo, fueron los que tomaron la batuta. Ellos iban estaban en la calle, iban haciendo cosas antes que el gobierno, y es verdad que el gobierno iba más atrás que ellos. Ahora, yo no sé si eso les da la libertad para tomar este tipo de decisiones de tener o no tener estos tales para gente que pueda estar infectada en este caso. Pero sí creo, y hay que reconocer que hay alcaldes que han hecho la pega y que han estado en la calle. Yo no sé si estarán haciendo campaña, no estarán haciendo campaña, pero yo creo que cuando de repente también hay que reconocer cuando se nota que la gente está haciendo de corazón la pega que tiene que hacer, ¿cachai? O sea, yo lo veo más o menos de ese lado, yo lo veo como auditor, yo lo veo como gente que lo ve más de afuera, al menos esa es mi posición. Yo lo voy a llevar a una parte un poquito más cercana, Limardo. ¿Cómo lo está haciendo Rancagua, Machalí, Granero, Mostazal, que es el entorno más cercano que tenemos acá en la zona, por ejemplo? Acá básicamente está el tema de la exposición, pero con los medios locales. Hay que ver lo que ha hecho, por ejemplo, el mismo alcalde Soto con distintas campañas, como el tema de la sanitización, como el tema de los túneles sanitarios, el mismo tema de sanitizar los vehículos. En Machalí se ha hecho algo bastante similar. En Graneros, el alcalde Segovia también, que cualquier tema nacional que salga, él termina opinando siempre en los mismos dos diarios locales. Así como también el alcalde de Mostazal, que lo veíamos, ¿no?, en las redes sociales el otro día. Se han mantenido, digamos, tratando de coordinarse más, ahora también entendiendo, con una nueva administración en la Intendencia Regional. Sabemos que, por ejemplo, la relación en Rancagua entre el alcalde Soto y el ex intendente Maferrer no era buena, no se hablaban prácticamente. No había relación. No, el mismo alcalde dijo en algún minuto, a través de su Twitter, que no hablaba con el intendente hace 100 días, cuando recién empezó el tema del COVID-19, y después se reunieron una sola vez
Con la antes de que se gobernadora fuera. No, tampoco. Una vez la funó, incluso que se estacionaba mal en la plaza. sí, Subí una claro, foto se estacionaba en la puerta ahí de la Sí, gobernación, digamos. claro, Sí. claro. Entonces ahora recién está empezando también la nueva coordinación con la intendenta Cofré, que esta semana de hecho tuvo reunión con todos los alcaldes, hizo una gira por la región, estuvo en Cardenal Caro, en Colchagua, y hasta ayer también con los alcaldes de Cachapual, que hasta ahora más o menos hacen las mismas medidas. La que se le ocurre a uno, la terminan copiando los otros 32, que van más o menos en la misma vía, ¿no? De la sanitización, que es donde ha estado el fuerte de los municipios, por lo menos acá en la región. Ahora, ¿los alcaldes están a la altura, que son los que están más cercanos a la primera línea, Carola? ¿Están a la altura los alcaldes que tenemos hoy en día, ya sea en metropolitana, a nivel nacional en general? Mira, yo creo que ahí hay que hacer una distinción. Efectivamente hay alcaldes que sí están a la altura y alcaldesas también que lo están haciendo y quizás sin tanto reconocimiento mediático, que eso es lo importante. ¿No es Así es, cierto? claro. Que efectivamente lo están haciendo, hacen la Y en pega. comunas con menos recursos también. Y en comunas con menos recursos, por ejemplo, la alcaldesa La Pintana, por acá en la región metropolitana, Sí, claro. es importante ese trabajo. Ahora también hay que recordar que los alcaldes, los gobiernos locales, justamente entraron en esta pugna con el sistema, o sea, con el gobierno central. Y eso generó, y ahí tenemos una brecha que están ahí peleándoselas, ¿no? Y además lo que estamos viendo es que se han levantado liderazgo, que lo más probable es que los próximos candidatos para ser presidente o presidenta del país van a ser exalcaldes, ¿ya? Entonces eso es un nivel, tenemos que ser claros que lo más probable es que tengamos a un próximo presidente que es un exalcalde. Ese es un escenario que ya se ha planteado. Pero por el otro lado, también la pugna tiene que ver con los alcaldes, porque los alcaldes sí tienen que ver con la atención primaria de salud. Entonces, la atención municipal de salud sí tiene que ver con los alcaldes y ahí quienes han enfrentado mejor también el contagio tiene que ver con los recursos municipales. Y ahí lo que va a demostrar efectivamente la diferencia de los distintos municipios y las desigualdades presupuestarias que tienen los municipios. Y ahí vamos a ver alcaldes que tienen más recursos, que también tienen más recursos también para enfrentar a la pandemia. Y los consultorios, los CEFAM y todo lo que tiene que ver con los SAPU, los SAR, también están en mejores condiciones cuando los alcaldes tienen mayores presupuestos. Entonces, eso es importante. Y por otro lado, también hemos visto alcaldes tratando de salir de su nivel de como jurisprudencia, digamos, y estar en pugna con la autoridad sanitaria que tiene que ver que ve otras cosas, como por ejemplo la alcaldesa de Maipú, cuando quien avisaba primero el muerto en la comuna, o sea, este tipo de cosas. Y ahí han rayado con temas que son éticos, ¿no? Como decía, o sea, y lo mismo que pasó en Mostazal ahí, o sea, un alcalde es la principal autoridad de la comuna, no puede estar con prácticas antiéticas y estar, digamos, apoyando y segregando, o sea, eso realmente no está a la altura de una persona que nosotros queremos que esté en política en Chile, por lo menos. No, y efectivamente es lo que pasaba, y lo comentábamos ayer, Javier, Jorge, incluso que estuvimos en el Hacemos Radio, la 99.5, que efectivamente el alcalde de Mostazal, el señor Medel, efectivamente, cito al gobernador, cito a la Seremi de Desarrollo Social, o sea, él dando órdenes que tenían que estar dando explicaciones en la comuna de Mostazal. Eso, de verdad, a mí en lo personal me parece impresentable, Diego Riera. Bueno, sí. Claro, se pasó 3 pueblos. Los cuestionamientos sí, claro. a las autoridades tienen que ver por el punto de vista ético, ¿no? Obviamente algo tienen que hacer durante la pandemia y en realidad todas las contingencias son para que alguien lo haga bien o para que alguien se aproveche también de las circunstancias. Yo creo que eso es un poco lo que pasó y ahí también hay un tema social, ¿no? Eso de que hayan subido las mascarillas, hay mucho... en las mascarillas, los guantes, ese tipo de elementos, tiene que ver con el aprovechamiento de las circunstancias. Recordar que esto no es nuevo. Para el terremoto del 2010, cuando se cortó el suministro de agua potable, en muchos sectores apareció gente vendiendo bidones de agua a 10.000 pesos y subió el precio de la botella en todas partes. Entonces, ahí parece haber una conducta repetida. Pero ahí también al tema de fondo, a lo orgánico, que tiene que ver con las facultades que tienen las y los alcaldes versus las facultades que tiene el gobierno central, porque ese quiebre que se provoca tiene que ver con que los alcaldes en realidad no tienen facultades para responder para actuar a nivel local y tienen que esperar lo que venga desde nivel central,
cuando tenemos una epidemia que se ha conformado, que se ha comportado de distintas formas en distintos lugares, entonces se necesitan distintas capacidades de reacción. Y ahí se genera un quiebre, porque ¿quiénes son los que tienen ese primer pulso? Efectivamente son los alcaldes, y ahí se da esa descoordinación con nivel central, porque no solamente en esta contingencia, sino que en general, dado el centralismo de nuestro país, los problemas de regiones no se pueden resolver en regiones. Tienen que pasar por el nivel central, y muchos problemas de las comunas también pasa lo mismo. Entonces ahí hay un problema sistémico y que es parte de lo que ha quedado de manifiesto con esta contingencia, y no olvidar tampoco que parte de los trofeos que se vienen en las próximas elecciones no solamente está la reelección de por medio, no solamente está la elección de presidente o presidenta en el horizonte, sino que la elección de gobernadores regionales. Entonces ese también es un horizonte que quienes están en política deben estar mirando dentro de esta contingencia. Ahora, pero la Carola tiró un titular importante que ahí lo menciona Loyola a través del WhatsApp de interno, y nos dice: tenemos un titular, el próximo presidente será un exalcalde, Alejandro Pujá. ¿Qué opina al respecto? No lo creo. Señor Lavín ya ha tenido varias intentos. Yo quiero recordar cómo el señor Lavín... Intentos fallidos. Quiero recordar cómo el señor Lavín se desdibujó entero, completo, cuando fue ministro de Educación. Creo que es la peor performance del señor Lavín. Es un camaleón que va, que viene, que se acomoda. Yo, la verdad, para mí sería imposible confiar en un liderazgo como el de Joaquín Lavín. Y lo dice una persona de centro-derecha, para que usted vaya haciéndose una idea de cuál es mi opinión que tengo con Lavín. Pero también eso no lo sabíamos, son fuertes declaraciones que usted es de centro-derecha, no lo sabíamos, ¿eh? No, ustedes lo saben. No. Por algo me invitaron. Pero también quiero recoger un poco las palabras de Diego y Carola, en fin, respecto de este problema que lo hemos conversado en relación a muchos otros temas, los temas de consumidores que tocamos habitualmente contigo, Eduardo, en el programa de la semana, vinculado con la falta de adecuada regionalización y el centralismo. Uno tiende a pensar que la profundización de la democracia se puede conseguir a través de este modelo que se ha creado de los gobernadores, que ha costado un mundo que se implemente, pero por otro lado uno se pone nervioso y se asusta justamente cuando este tipo de personajes como el señor Medel de Mostazal aparecen con estos liderazgos tan negativos. Entonces aquí hay que buscar un justo equilibrio entre la transferencia de facultades desde el gobierno central a los gobiernos regionales, que yo entiendo que con la iniciativa de los gobernadores se pretende hacer un fortalecimiento de los gobiernos regionales, pero también con la respectiva responsabilidad. Es fácil ir por delante haciendo propuestas cuando yo no soy la autoridad que va a tener que poner la cara si me equivoco en esa solución. O sea, es verdad, los alcaldes tienen el primer contacto de piel con la población y están muy bien habilitados para poner el termómetro y ver dónde está la fiebre. Sin embargo, cuando tenemos un gobierno que ha sufrido cuántas acusaciones constitucionales, caballeros, y por cualquier cosa, o sea, claramente la autoridad se ve inhibida de tomar cualquier decisión, y no me estoy refiriendo a los alcaldes, me estoy refiriendo al ministro de Interior, Jorge, que es la persona que tiene que ver con la seguridad del país. O sea, los alcaldes, por muchas ganas que tengan, por mucho que regalen vehículos a carabineros o tengan guardia municipal, no son los responsables de la seguridad pública. Entonces, cuando el gobierno central, nos guste o no nos guste, hoy día tiene la responsabilidad de tomar las grandes decisiones, obviamente que es más fácil para el alcalde hacer un montón de propuestas. Ahora, yo igual quiero reivindicar que estamos hablando de cuántos alcaldes, 3, 4, 5 alcaldes que se mandan sus condoritos y hacen cosas indebidas en un país que tiene más de 340 municipios, donde seguramente hay muchos otros alcaldes que están haciendo mucho mejor la pega, respetando a las autoridades centrales, coordinándose con ellas, sin prejuicio de que las autoridades centrales también tienen que hacer un esfuerzo por comunicarse mejor con la autoridad comunal. Quiero finalizar esta intervención diciendo que el alcalde de Mostazal deberá ser requerido y acusado de discriminación por la ley Zamudio por las conductas que realizó. Oye, pero efectivamente le queda bien el papel de Poncio Pilato, ¿no, Limardo? Digamos, yo quiero referirme a lo último que mencionó Alejandro.
No Y es, pues, no es ya bien. para descartar, ¿ah? Podría ser sancionado por la ley Zamudio derechamente, porque ahí hubo una discriminación muy grande respecto del alcalde de Mostazal para el caso en que se requería, digamos, el tema de la Casa Albernia, cuando salió esta información, digamos, a través de redes sociales, y él respondió con ese video muy fuerte, casi como que le estaban llevando el virus y se iba a contagiar todo el mundo y que por ningún motivo nadie entraba. Ahora yo no sé cuál es el poder tan importante que tiene el alcalde de Mostazal para tomar decisiones por sí solo. No es la primera vez que en el fondo se sube a la moto y arranca solo. La otra vez, cuando estaba el tema de las salidas de Semana Santa, también hizo una declaración a través de sus cuentas, sus redes sociales, también un video diciendo que él iba a cerrar la ciudad, porque si se quedaban atochados en Angostura, los autos iban a entrar precisamente a Mostazal. Ahora, Oiga, pero recuerde que también habían entre medio también unos WhatsApp entre medio, también detenido una querella por el tema de los balazos, ¿recuerda? Contra José Vega. sí, también. Unos balazos ahí por medio, sí, claro. Y está el tema ahora de que él cita muy tranquilamente a la intendenta y al gobernador y prácticamente les dice, oye, pero ¿cómo hacen esto sin preguntarme a mí? Acá hay que sacarlo todo de plano. Y al otro día, efectivamente, es lo que se hace. A mí lo que me queda sorprendiendo es eso, más que nada, el gallito, la fuerza que tiene el alcalde Medel para poder ejercer estas opiniones y que nunca le pase nada. A ver, Es que eso se lo puede que dar como pasa es que nunca los alcaldes entienden que ellos se deben a la gente y tienen que bajar de ese nivel de señor feudal que todavía algunos se creen, que piensan que por tener un cargo político, ser un alcalde de una comuna X, tienen la facultad de poder hacer y deshacer en lo que quieran, y eso no. Ellos, igual que los diputados, señor, igual que los senadores, ellos dependen de la gente, son trabajadores nuestros que están a disposición de la gente, por ende no pueden tomar cualquier decisión como las toma el alcalde de San Francisco Mostazal. Y para que no pase, y para que no solamente se me pase algo corto, las acusaciones constitucionales contra el presidente, contra el ministro Blumer, contra el ministro Chadwick, no fueron por cualquier cosa, estimado Alejandro, fueron por violaciones de derechos humanos, que todo el mundo los vio y no podemos dejar pasar. Por ende, si esto fue un arreglín y sacaron a Chadwick solamente para poder dejar tranquila a lo mejor a la oposición porque denunciaron y acusaron a alguien, está mal. Aquí se vienen muchas más todavía, mucha negligencia, tanto del presidente, tanto del Blumen, por ende tienen que ser acusaciones y van a ser más, y no son por cualquier cosa, estimado. Sí, pero tienen que darse cuenta, chicos, que si bien los alcaldes, en el caso de Mostazal, está tomando ese tipo de decisiones, es porque tiene su gente detrás, tiene la gente de la comuna, y si él sale diciendo no queremos contagiados, la gente lo va a apoyar, y la gente sí tiene que salir. Por supuesto, y si la gente tiene que salir a apedrear a la gente que le van a llevar allá, como ha pasado en algunos lados, lo van a hacer. Entonces yo creo que eso también lo envalentona un poco, a levantar la voz, a golpear la mesa, y yo creo que pasa por ahí el tema. Quiero hacerme cargo sí, de un par de cosas que dijo Eduardo Arce que quiero aclarar. O sea, cuando yo he hablado de las varias acusaciones constitucionales que ha enfrentado este gobierno, las dije en forma genérica, quizás algunas han estado más en su mérito. De hecho, hemos conversado en la radio respecto de que las acusaciones constitucionales, y lo analizamos incluso en el caso del impeachment del presidente Donald Trump de Estados Unidos, también deberán ser reformadas porque parece que los modelos actuales se prestan para acciones poco responsables. Pero así como hubo algunas acciones que podían haber sido presentadas correctamente y haber tenido un fundamento bastante plausible, han habido varias otras acusaciones constitucionales que han pasado sin pena ni gloria y que parece que han obedecido sencillamente a un ánimo de cierto sector de la oposición de solamente molestar e impedir el funcionamiento del gobierno. A eso me refería cuando hacía esta mención general. Pero además, eso acompañado por otro tipo de acciones vinculadas fundamentalmente con desobediencia civil. Este concepto que es tan especial, que se presta para tanto, y en el fondo se presta para ir en contra del orden establecido también, porque uno lo justifica como una reacción natural de las personas ante la injusticia, pero otro también perfectamente lo puede utilizar como un mecanismo para ir contra el orden establecido. Entonces, en todo este ambiente es súper difícil para las autoridades centrales tomar decisiones porque están en el ojo del huracán. O sea, en palabras bien sencillas, palos porque bogas y palos porque no bogas. Si lo haces de una manera, está mal, y si lo haces de otra manera, está mal. Entonces, sabemos que hay ciertos sectores que tienen una crítica a donde nada le encuentran bueno al gobierno de turno. Y respecto del poder
o de lo que decía Patricio, ¿por qué estos liderazgos comunales o locales son tan fuertes? Bueno, porque precisamente, de alguna manera, se cree en ese cuento, esa historia de que se deben solo y absolutamente al pueblo, y eso no es preciso. Bueno, que hay una elección popular para elegir a una determinada autoridad, no significa que esa autoridad queda ligada a una voluntad permanente, cambiante, asambleística de quienes lo eligen. O sea, yo, alcalde, yo, diputado, senador, ministro, presidente de la República, debo realizar mis acciones y mis actuaciones en relación a las facultades que la ley me indica, no a otras. Entonces, difícilmente puedo ver yo que sea tan cierto eso de que los alcaldes deban estar permanentemente sondeando lo que piensa la comunidad de su comuna y en base a eso actuar. Yo creo que ahí hay un caudillismo que es peligroso y que precisamente atenta contra un modelo que se quiere establecer como este modelo de los gobernadores, que pretende trasladar entonces más poder a las regiones. Como dicen por ahí, yo siempre digo, nobleza obliga. ¿Qué significa nobleza obliga? Que mientras más poder y autoridad yo tengo que ser mucho más cuidadoso, cauto y sabio en su ejercicio. Le entrego 30 segundos para que cambiemos de tema a cada uno, para que cerremos este tema del tema de los alcaldes y de la deshumanización y también del egoísmo, discriminación que también puede haber, el Zamudio también entre medio. Jorge Loyola, 30 segundos. Sí, cortito, algunas precisiones. Nunca dije que no hay que criticar a los alcaldes. Dije que no se les puede criticar por tener acciones políticas. Son políticos. Tampoco voy a defender a Juan Luis Castro, pero él trabaja de médico haciendo operativos políticos, pero médicos en sus distritos. Por lo tanto, normalmente anda de delantal blanco y de fonendo. Anda con el fonendo. ¿Hace operativos médicos, Juan Luis Castro? Sí. ¿Lo ha visto usted? Sí, lo he visto. Ya, perfecto. Ya. Por otro lado, a propósito del liderazgo o no liderazgo de los municipios, también hay que considerar algo. Los municipios también se están gastando mucha plata, que por lo demás no han recibido a propósito de la baja en los permisos de circulación. Se están gastando mucha plata en hacer lo que hacen, criticable o no, pero se están gastando mucha plata, y están también alegando de que el gobierno o el Estado central no les está aportando lo que corresponde. Y termino con esto. Se le están acabando los 30 segundos. No, estoy casi listo. Si los alcaldes que están haciendo la pega hoy día, mal o bien, no están apareciendo mediáticamente, están cometiendo un grave error, porque no se están mostrando. Lo que tiene que hacer una autoridad hoy día es hacer la pega, mostrarla, salir en los medios, ya sean nacionales, locales, regionales, propios, Facebook, donde sea, de tal manera de producir un efecto multiplicador de lo que están haciendo. Mal o bien, ya es otro tema. Pero si el alcalde de Mostazal logra aparecer como aparece, créanme que los vecinos van a estar tranquilos porque van a decir, nuestro alcalde nos defiende. Mal o bien, ese es otro tema. Sí, pero nuestro alcalde nos defiende. Sí, eso. Pero yo quiero ver el día de mañana qué pasa si tiene 100, 200, 300 contagiados. Ahí quiero ver al alcalde. Ese es el problema. Sí, un tema de egoísmo. Javier Limardo. Básicamente yo creo que aquí la disputa es más que nada entre los municipios y el gobierno, y ha sido desde un principio, desde que empieza la pandemia, digamos, quién ha tenido la batuta, quién registra más minutos en cámara finalmente, quién sale más con la gente. Se ha visto de diversas formas, ustedes lo han ejemplificado muy bien, el alcalde Lavín que sale todas las mañanas, en todos los matinales, a cualquier hora, en cualquier canal que coloquen, que le falta dar el tiempo. Otros alcaldes que precisamente están en otras labores más en terreno, pero que también no están tan comprobadas sanitariamente, como por ejemplo lo que ha sido muy polémico, el tema de los túneles sanitarios, que hay gente del gobierno que dice no funcionan, pero en los municipios se siguen colocando. En Concepción hay una denuncia de 2 personas que resultaron con alergias, con algún tipo de reacción, precisamente después de haber entrado estos túneles sanitarios, pero se dijo, ya la inversión se hizo, entonces los vamos a seguir ocupando igual. Entonces hay que tener cuidado precisamente con lo que se hace, con lo que se dice, medirse y también ubicarse en los roles de cada persona y de cada autoridad. Carola. Ahí sí. Dos cosas en mis 30 segundos. Uno, que efectivamente pasar el dato que para denunciar por la ley Zamudio no se necesita una representación de un abogado, así que quien se vea afectado puede ir directamente a Fiscalía
hacer la denuncia, ¿ya? Y lo que hace es justamente condenar toda aquella discriminación arbitraria. Así que, por lo tanto, por alguna característica, así que, por lo tanto, efectivamente sí podría ir por esa vía, ¿ya? Y segundo, quería recordarles también, en relación a lo que decía Javier, ¿no es cierto? Sí, hola. Recuerden el alcalde de Rapa Nui, lo que hizo también por un tema tremendamente negligente. O sea, tomó exámenes en el aeropuerto. Él fue. Cuando venía, o sea, y eso es eso es una cosa descabellada. Yo, la verdad, tú pensás que es una autoridad local que está responsable de la ciudadanía local y va, y es como que ahora yo ya salgo a la calle, me pongo a tomar exámenes de PCR y digo ya a Luca y a Mil, los exámenes. O sea, no, la verdad eso no es impresentable, y efectivamente tienen que entender que la autoridad sanitaria es del gobierno central, independiente o no de su exposición mediática. Eduardo Arce. A ver, está bien difícil la pega que tienen los alcaldes, sobre todo este año. Se han visto mermados en una baja de presupuesto en distintas áreas. Lo vimos también en unos anuncios que hizo incluso el alcalde de Rancagua hace unos días atrás, donde mostró todo lo que tuvo que sacar de este lado para poder poner en esto otro. ¿Y eso es por qué? Porque todavía estamos viviendo en un país centralizado, donde los recursos no llegan a todos por igual, sino se van eligiendo con pinza a quién le llega más y a quién le llegan menos. Por ende, también es bien valiosa la pega que está haciendo cada alcalde. ¿Y dónde entra el cuestionamiento? Es cuando este alcalde sobresale, no positivamente, no por hacer bien su pega, sino sobresale por otras cosas, como por ejemplo lo que sucedió con este alcalde de San Francisco Mostazal. Ahí es cuando el alcalde no está cumpliendo bien el trabajo. Por ende, ¿qué es lo que se le pide a cada uno? Que haga la pega, y no es ser caudillista, es escuchar a la gente o hacer participar a la ciudadanía. Ojo, no tiene que ver con caudillismo, es hacer una alcaldía ciudadana y participativa, que es lo que corresponde en estos momentos, que no se ha hecho aquí en Rancagua hace mucho tiempo. Aquí en Rancagua no se conoce lo que es una alcaldía ciudadana, que el ciudadano pueda elegir lo que quiere, cuáles son los cambios que quiere. Eso no se ve hace casi 18 años. Por ende, eso es lo que se le pide a los alcaldes. Cuando vemos también el bloqueo, no sé si el próximo presidente sea un alcalde, solamente estamos viendo un puro rostro y tenemos otro invisibilizado, que es el alcalde Jadwe, que sí está haciendo también bien el trabajo, que sí merece también ser destacado, pero lamentablemente no tiene cobertura. Lamentablemente. Oye, pero ojo, que anoche yo vi los verdaderos, vi a José Antonio Kast, que hizo pebre a Jadwe y dijo cosas que eran bastante cuestionables lo que está haciendo Jadwe en términos de populismo de algunas cosas. Efectivamente, ¿no les tocó verlo anoche a usted a Kast? No es que sino que cada vez que trato de cambiar cada vez que veo a José Antonio Kast, porque encuentro que es una lata escucharlo, es una discriminación. Sí, puede ser, pero efectivamente es un integrante de la política chilena. Sería un masoquismo puro escuchar a José Antonio Kast y perder tiempo valioso para poder ver otras cosas que estar escuchando a este caballero. Aunque les parezca increíble, yo tampoco escucho a José Antonio Kast, porque en realidad... Increíble. Sí, para que vean la vuelta a la vida, pero tampoco escucho mucho, porque ya he escuchado suficiente al alcalde de Recoleta. Yo creo que el alcalde de Recoleta es un señor extremadamente peligroso, ha deslizado en la sociedad chilena una serie de elementos que tratan de fracturar la institucionalidad. Yo creo que antes que sea alcalde, este señor va a terminar preso. Estos días estaba circulando en redes sociales un cheque de una transferencia de recursos de una institución, de la alcaldía a una institución y de esa institución a otra. La verdad que no me he enchufado bien, no voy a dar más detalles porque no quiero que me queréis por calumnia e injuria, pero la verdad que creo que las características del alcalde de Recoleta no dan para un gobernante de todo un país, porque cuando uno quiere gobernar un país, tiene que tener la capacidad de entender todas las sensibilidades, todos los sectores y gobernar para todos los chilenos y no solamente para algunos. Me parece que las características del alcalde Jadwe no dan para ser un gobernante para todos los chilenos. Pato Fuentes. Bueno, más que nada yo creo que los alcaldes, los políticos en general, los ministros, que se dediquen a hacer la pega. Yo creo que ya va a haber tiempo para hacer campaña, ya va a haber tiempo para salir a la calle, para hacer todo lo que tengan que hacer, y que en este minuto tienen que preocuparse de la gente y de hacer la pega que tienen que hacer y que les corresponde a cada uno. Quién manda, quién no manda, que se pongan por todas de acuerdo, pero que hagan la pega que tienen que hacer para tranquilidad de la gente, nada más. Diego Rivera.
Yo creo que, o sea, en estos 30 segundos para cerrar la idea, dos cosas. Sin Primero, censura, sin censura. hay que diferenciar el deber de comunicar lo que se está haciendo con el tema de hacer campaña. Yo creo que eso es muy fácil de identificar. Cuando lo que se está haciendo tiene argumentos, tiene respaldo, muy bien que se haga, pero ahí hacer la salvedad. ¿El alcalde trabaja solo? ¿No hay ningún otro funcionario o funcionaria en el municipio que pueda comunicar lo que se está haciendo? Tiene que ser el alcalde el que salga de rostro en la red social, en el matinal, en la radio. Los municipios están conformados por equipos. Entonces, cuando no es necesario que sea precisamente el alcalde el que comunique, yo creo que ahí, claro, hay que diferenciar entre lo que se debe comunicar por el deber y cuando se está haciendo campaña derechamente. Y eso lo ligo con el segundo punto que quería dar, que tiene que ver con otra de las cosas que ha quedado de manifiesto en esta contingencia, que es cómo se articula la autoridad con el mundo científico, por ejemplo. Con las áreas de investigación y desarrollo, con los especialistas en determinadas maneras, y eso lo digo a raíz de lo que se estaba mencionando de este líquido que se aplica en los túneles sanitarios. Se han dicho muchas cosas desde el punto de vista técnico de la salud, que la mascarilla funcionaba, que la mascarilla no funcionaba, no usemos, sí usemos, pero es complejo tomar esa decisión de buenas a primeras, la de instalar estos túneles sanitarios, cuando surgen voces especialistas. Hablaba un bioquímico en un medio de comunicación recientemente diciendo que lo que se está aplicando es un químico similar al gas mostaza, y él incluso se reía por lo crudo que era, así como le llamaba la atención, como nadie se había dado cuenta de eso, que claro, en la piel y en la ropa no causa mayores daños, pero al inhalarlo o en los ojos, ese líquido podía causar serios daños. Entonces, cuando estamos tratando cuando tomamos decisiones apresuradas, no quiero decir que solo por figurar, pero apresuradas, sin esta vinculación con el mundo académico, con el mundo de la investigación, se pueden cometer graves errores. O sea, yo lo único que sé es que todos tienen la receta, ¿eh? Y efectivamente aquí hay para todos los gustos, y efectivamente yo creo que los que no sabemos de algo tenemos que simplemente escuchar a la autoridad o al competente, al que sabe en relación al experto, porque yo creo que lamentablemente hoy en día, y bueno, hace harto rato en nuestro país ya tenemos hartos que saben de todo, y efectivamente eso es lo que le hace mal a nuestro país. Oye, si quieren disfrutar del mejor sabor del vino del Valle del Cachapoal, muchachos, de la viña Botón Buinich y Viña La Roncier, ingresen a vinosenlacasa.cl. El teléfono de contacto es el +569 48 98 92 44. Vinosenlacasa.cl. Oye, le van a llevar un tremendo vinito para esta cuarentena ahí que tenemos que estar en la casita. Qué cosa más rica. Qué mejor que un vinito ahí en la casa, un chardonnay, un cabernet sauvignon, un merlot, algo rico. Vinosenlacasa.cl. Y en relación al otro tema que íbamos a tocar hoy día, tiene que ver con el retorno seguro. Eduardo, tengo un reclamo. ¿Cuál es? Tengo un reclamo de los vinos. ¿Qué pasó con los vinos? Estuve mirando la página de los vinos y no lo va a destrozar el consumidor. No, es que no lo he probado, así que no puedo decir nada, pero solamente reclamar de que no hay oferta o promociones para los vinos más caros. Ah, usted quiere comprar un vino más caro, pero le podemos hablar con ellos para que le hagan un descuento especial. Sí. Vamos a pedir que no parezca que se están deshaciendo del stock. No, por supuesto que no. Pero son todos los vinos buenos, efectivamente. Y no, tenemos Chile tiene muy buenos vinos en general. Ahora hay un buen vino. Sí, claro, muchachos, hay que decir que el mejor vino es el que le gusta a cada uno. O sea, puede ser un vino en caja y si a usted le gusta, ese es el mejor vino. Así que efectivamente, y hay buenos vinos en caja también. Absolutamente. Increíble. Yo le voy a recomendar uno de un buying box de 3 litros que hay en vino de la casa.cl. Oye, son 4 botellitas, de verdad, espectacular. Una mezcla de Syrah con Cabernet Sauvignon, espectacular. Después se los voy a contar. Oye, ¿el retorno seguro es la mejor opción? Algunos datos estadísticos, Javier Limardo, Jorge Loyola, ustedes que son los hombres de la estadística, ¿cómo estamos hoy día con el tema del COVID-19? Mira, hoy día en la última cifra que se entregó a nivel nacional es la que se puede dar con claridad, y te voy a explicar por qué dentro de un ratito. 12.858 son los casos totales, hoy se reportaron 552 nuevos casos a nivel país. Según el informe del gobierno, 4 casos nuevos en O'Higgins. Según la intendencia, 5 nuevos casos en O'Higgins. Nos vamos a quedar con la intendencia porque es la versión
regional. 5 nuevos casos en O'Higgins, lo que da un total de 82 casos, los últimos 3 en Rancagua, 2 en Litueche. De hecho, Rancagua ya tiene 25 casos. Viendo estas cifras y también el mismo análisis que hacía el gobierno al inicio de la pandemia, ellos decían que el pic vendría en esta semana que viene, es decir, en finales de abril y también las primeras semanas de mayo, junto con todo el análisis y todas las cifras que han ido variando, digamos, desde que empezó el COVID, se ha ido variando un poquito el punto del pic de acuerdo a lo que dice el mismo gobierno y ahora sería como a mitad de mayo, finales de mayo. Hay investigadores que hablan de que sería después incluso de junio. Frente a esto, por supuesto, hubo esta idea en algún momento de volver a clases, de tratar de este concepto de la nueva normalidad, que ahora se llama retorno seguro. Finalmente, el Ministerio de Educación, por ejemplo, ayer lanza un comunicado con respecto a que se retoman las clases online a partir del lunes 27, pero las clases de manera presencial no se van a retomar hasta que no estén las condiciones sanitarias. Son más o menos los datos centrales de este tema del retorno seguro. Oye, todo esto, hoy día en la mañana estaban hablando de que el tema de nueva normalidad no era un concepto made in Chile. El ministro también lo aclaró hoy en la mañana que era un de concepto la OMS. Sí. Y que como fue tan cuestionado en nuestro país, yo también lo cuestioné, debo reconocerlo, como fue tan cuestionado en nuestro país, efectivamente decidieron hacer un símil con Estadio Seguro, que si va a funcionar como Estadio Seguro, definitivamente me habría quedado con la nueva normalidad, porque en retorno seguro no sé cómo irá a funcionar. Jorge Loyola. Sí, a propósito de los números que usted nos pedía con Javier, decir, por ejemplo, que entre Chile y Argentina, por ejemplo, Chile está enfrentando este retorno seguro que se cambió por la nueva normalidad, con una estadística que tiene que ver con, lamentablemente, 181 muertos, una incidencia de 672.94 casos por millón por personas. Sin embargo, Argentina tiene 185 muertos y tiene 83.83 casos por millón. Y en el caso argentino específico, lo que está haciendo está extendiendo y endureciendo la cuarentena. Sí. O sea, entre los dos países hay estrategias absolutamente distintas frente a situaciones también que pueden ser en algún aspecto similar, pero si nos vamos a los números duros, la situación de Chile es harto más crítica que la de Argentina y Chile está hacia la apertura, sin embargo Argentina está hacia el cierre o hacia apretar mayormente las medidas. Oye, y otro de nuestros auspiciadores, Las Pequeñas Pasteleras, nos manda un saludo ahí por interno y nos dice, si queremos disfrutar del mejor sabor de la pastelería de Rancagua, Las Pequeñas Pasteleras, más 56985 294051, el mejor sabor de la pastelería de Rancagua. Oye, Carola, no hemos llegado al pic del COVID-19. ¿Estamos en condiciones de empezar a vivir una vida relativamente normal? Una cosita antes en relación a lo que dijo Jorge, ¿sabes qué? Las estadísticas no son comparables, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como están midiendo los países en este momento, no tenemos una comparatibilidad estadística, y eso es súper importante y a nivel científico decirlo también. Claro, efectivamente los argentinos tienen menos muertos, pero no sabemos si efectivamente esa son la cantidad de muertos que se registran efectivamente y a la fecha de hoy, ojo, y además tienen menos cantidad de contagiados también porque hacen menos test, no tienen test extendidos como la estrategia que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces ahí hay que tener ojo con la comparación, hay errores muestrales que pueden ser fatales a la hora de comparar. Ahora, lo que tiene que ver con la vuelta a la normalidad, esta nueva vuelta a la normalidad, mira, es interesante porque uno sacándose el corazoncito del lugar político en el que está, efectivamente en la Organización Mundial de la Salud hay un reconocimiento de la estrategia chilena, ¿ya? Y eso es algo que hay que decirlo también, ¿no? Sí. Con esto de las cuarentenas dinámicas, que en un principio nosotros nos reíamos, decíamos, oye, pero ¿cómo se sabe esto? Por ejemplo, yo en algún momento trabajé para el Ministerio de Obras de Bienes Nacionales y tienen una plataforma estupenda para medir y para hacer una georreferenciación de un montón de cosas. Y ahora, menos mal que se les juntaron las neuronas y se les ocurrió a esa plataforma también ponerle una georreferenciación a nivel país de los casos y los recuperados. Entonces, eso lo que está haciendo es generando un modelo, en este caso, un modelo que va mirando cómo se mueve la pandemia.
que eso es bien interesante estudiarlo también. Y ese modelo lo que está diciendo es que se puede en algunas regiones y en algunos territorios volver de una manera, entre comillas, más segura, porque la letalidad del virus está siendo distinta. Entonces, lo que aquí tendríamos que pensar es que esto es lo que cuesta en un Estado centralizado, y también la diferencia con Argentina, que son un Estado federal. Cada provincia tiene un Estado, por lo tanto la toma de decisiones también es más autónoma, ¿ya? Eso también es importante. Entonces, en el Estado centralizado nuestro, claro, habría que mirar y qué es lo que está pasando, porque no es la misma estrategia país, y eso nos cuesta, porque como todas las cosas se piensan en Santiago en 4 paredes, tendemos a decir, ya, no las clases el lunes, sí, no, todo de una manera demasiado rígida. Deberíamos ser un poco más flexibles con eso. Entonces, en ese sentido, si el virus no demuestra la misma letalidad en los distintos territorios y en las regiones, yo sí estoy de acuerdo con una estrategia razonable de empezar a retomar ciertos espacios de nuestra vida, porque además la población lo necesita esto de sentir que hay algunas cosas que son más seguras, ¿ya? Ahora, efectivamente, sí, esa es la opinión de Carola, pero no hemos llegado al pic. Incluso inicialmente se hablaba de los primeros días de mayo. Ahora también se está hablando de a fines de mayo y principios de junio que puede llegar el pic. Entonces, efectivamente, para los que estamos haciendo teletrabajo, y esto es como un tema bien personal, ¿ustedes están en condiciones de sentirse seguros de ir a la pega, hacer la misma pega que están haciendo de teletrabajo en la casa, seguro, que nada te pasa, y efectivamente salir y exponerse, entre comillas, ¿genera confianza eso, Eduardo? A ver, lamentablemente no está generando confianza. Yo te puedo hablar por las conversaciones que he tenido con el mundo del retail acá, por lo menos en la comuna y parte de la región. Hay muchos trabajadores y trabajadores del sector retail, de los mismos malls que he conversado, que tienen 2 preocupaciones. Una es de las grandes tiendas que hay acá del país, y sobre todo aquí en la comuna, que se han acogido a la ley de protección del empleo de unas empresas grandes como Ripley, como París, como Corona, que también escuché, pero también existe la otra, que es la preocupación de volver. Y varios trabajadores y trabajadores me dicen, están las condiciones para nosotros, o nuestro empleador nos da las condiciones sanitarias para poder volver, cuando hay escasez de alcohol gel, cuando hay escasez de mascarillas, cuando hay escasez de muchas cosas. Y sobre todo, existe la cultura también de la gente de no ir en masa a los malls, porque ya lo vimos esta semana cuando hubo la apertura del mall en Quilpué, que estaban haciendo filas antes de entrar, antes que se abría a las 10 de la mañana, los malls llenos a buscar productos que no eran de primera necesidad. Entonces, la pregunta de los trabajadores es, ¿están las condiciones y existe la cultura de las y los chilenos para poder ir al mall, ir solamente y volver, no hacer aglomeraciones? Yo creo que no están las condiciones en estos momentos, y sobre todo cuando el pic se ha ido corriendo. Yo creo que lo que usted dice es bastante cierto, que tiene que ver con un factor cultural. Hace un rato a mí me tocó salir de la casa a un tema puntual y me tocó encontrarme con personas jóvenes, hombres y mujeres, en plazas cercanos o dentro de la ciudad de Rancagua, tomando cerveza, todos juntos ahí, todos medio apiñados, tomando cerveza sin mascarilla, sin nada. Entonces, efectivamente, de verdad, a lo mejor usted se ríe, pero efectivamente deberían tomar vino. Es un tema cultural importante, o sea. Oye, es que estamos hablando todos que... Porque me llama la atención el acto, así como porque claro, no es salir a hacer algo importante, así como tengo que salir a hacer un tema, pagar una es juntarse a tomar cerveza en la plaza. Entonces, ¿qué pasa que si uno de los que está tomando cerveza termina contagiado? Efectivamente ya no es uno, es multiplicativo este tema. Sí, bueno, si están tomando de la misma de litro, puede ser. Yo quería agregar algo a lo que dijo Eduardo, complementar algo con lo que él decía. Me enredé, no recuerdo bien si es Corona o La Polar, una de las dos, creo que es Corona. Siempre vemos que tomó para la chacota lo que le estaba diciendo, por eso sí. Pero mira, ellos echaron a su gente a la casa y ahora les están ofreciendo contrato a medio sueldo para que vuelvan a propósito del Día de la Madre. Entonces yo no sé, claramente eso es, no sé si es ilegal a estas alturas, pero claramente es poco ético, porque a los mismos trabajadores se les están ofreciendo un nuevo arreglo, un nuevo trato de 50% del sueldo para que vuelvan a trabajar. Eso es lo normal. Ayer hablamos con el director del trabajo de la región de O'Higgins y era súper claro. Usted suspende el trabajo y vuelve con las mismas condiciones. O sea, no es que vuelva con un sueldo menor, con un sueldo mayor o con tal beneficio. No, vuelve bajo las mismas condiciones del contrato original, digamos.
Entonces, efectivamente, esta nueva normalidad, este retorno seguro, ¿nos deja tranquilos a los chilenos? ¿Nos deja tranquilos a los ciudadanos? ¿Estamos en condiciones, Alejandro Pujá? Gracias, Eduardo. Mira, tal vez no soy el mejor referente para hablar del retorno seguro, porque cuando la gente me preguntaba a mí cómo estaba pasando la cuarentena, le he dicho, bueno, lo que he hecho de menos era ir al teatro, porque llevo 10 años trabajando en Odecu, viajando a Santiago 1 o 2 veces a la semana y el resto teletrabajando. Entonces, para mí esto no es tan distinto a mi vida normal. Ahora bien, tal como lo dije en la entrevista de la semana anterior contigo, Eduardo, claramente que no vamos a volver a la normalidad que conocíamos. Y a ratos hay que pensar de que tal vez, a pesar de que voy a sonar hasta salvaje lo que voy a decir, le vamos a tener que agradecer al coronavirus que convenció a medio mundo, o más de medio mundo, de que había muchas cosas que hace rato que teníamos que venir haciendo. Desde cosas tan sencillas como el comentario que hacíamos hace algunas semanas de un informe de la Organización Mundial de la Salud que indicaba que el 95% de las personas no se lavaba las manos después de ir al baño, cuestión que para mí parece inconcebible. O sea, toda la vida uno de niño se le ha enseñado que tiene que lavarse las manos antes de ir al baño, después de ir al baño, cuando uno va a comer, después de comer, es como lavarse los dientes 3 veces al día o después de cada comida. O sea, que en una población mundial exista este tipo de malos hábitos, habla muy mal de cómo hemos estado haciendo muchas cosas. Sin embargo, luego converso con colegas, converso con un montón de personas y nos damos cuenta. Mira, por ejemplo, tú sabes, Eduardo, que yo terminé de hacer mi práctica profesional hace poco en la Fiscalía Local de Rancagua. Y durante la semana hablé con la que fue mi ex tutora y me comentaba algo tan sencillo de que de pronto en 4 días viene la pandemia y los sistemas de computadoras para hacer teletrabajo, para hacer audiencia, estaban disponibles. Sin embargo, meses antes o semanas antes, cuando alguien preguntaba, oye, ¿qué pasa? No, que no se podía, que ya viene. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo la verdad que creo que este es un espacio para que aprovechemos lo bueno que hemos aprendido de esta situación y lo mantengamos. Esta semana yo he tenido 8 telereuniones, cuestión que normalmente no la tenía porque, claro, el sistema, el modelo, el hábito te dicen, no, es que anda para Santiago porque nos tenemos que juntar. Yo creo que hasta una vez me ha escuchado a mí, Eduardo, decir de que este país tiene una enfermedad que se llama reunionitis, que para todo hay que hacer reuniones. Y sin embargo, tenemos herramientas. O sea, por favor, si estamos conversando sobre un tema, oye, pongamos un documento en Google Docs, pongamos las ideas fuerza ahí, y lo compartimos, y el que quiera comentar. Como estamos ahora, digamos. Claro. Claro, esto mismo, esta realidad. O sea, el lavado de manos, la sanitización de los medios de transporte. O sea, hemos tenido campañas todos los años contra la influenza, vacunaciones que a veces la población ha prestado más atención y otras veces no ha prestado la debida atención. Pero no estábamos sanitizando los medios de transporte, el metro, las micros. Yo creo que la medida de la sanitización debería ser una medida que se mantuviera permanentemente. La instalación de cámaras de temperatura para detectar a las personas con fiebre, con temperatura alta, en los aeropuertos, en los terminales de buses, en fin, yo creo que eso debería ser obligatorio en todas las comunas. Si los alcaldes quieren hacer algo interesante, bueno, hagan eso, inviertan en cámaras térmicas para detectar a las personas que están enfermas con rapidez. La realidad del telestudio. Hoy día hay toda una discusión, por supuesto, si la ejecución de los contratos educacionales es la misma a distancia o no. Efectivamente, hay niños, hay jóvenes que no tienen las capacidades técnicas para acceder a estos modelos. Obvio, si además nos pilla esta situación a mitad del camino. Pero yo estoy convencido de que si todos ponemos el esfuerzo, sí podemos entonces implementar mecanismos de telestudio o de educación a distancia que sean eficientes y accesibles a toda la población, particularmente con subsidio, con bonos, con ayuda a aquellas personas, aquellos jóvenes, aquellos niños desmedrados que no pueden proveerse los medios técnicos a la vez. Entonces, o el tema de la clave única del Estado. ¿Cuántas veces en el programa, Eduardo, hablábamos sobre la importancia de tener la clave única del Estado, sobre la importancia de tener una vilipendiada cuenta root para poder acceder? Hoy día la clave única ha sido la piedra en el zapato, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? Absolutamente, absolutamente. Sin embargo, quienes la tenemos hace un montón de tiempo y no vengan a decir de que no se podía, porque resulta que, como decían hace 20 o 30 años, es que no se puede pagar por Internet, porque para pagar Internet necesitáis cuenta corriente. Eso es mentira. Hoy día, con una simple clave, la cuenta root,
podemos hacer operaciones de carácter financiero y con la clave única del Estado podemos hacer muchas operaciones. Con su tarjeta Match, por ejemplo, también. Exactamente. O los problemas de contratación a distancia, que también es un tema que poco a poco ha ido avanzando y que es un desafío también y un imperativo para las empresas de establecer mecanismos de contratación y de descontratación a distancia. Raya para la suma, yo creo sencillamente que tenemos que tomar lo bueno de lo dramático que ha sido esta emergencia, incorporarlo, tener mecanismos mixtos. Si no es necesario reunirse presencialmente, no nos reunamos, dejemos la reunión presencial para cuando sea estrictamente necesario o sencillamente cuando tengamos el gusto y las ganas de juntarnos a compartir con nuestros amigos, amistades o con nuestros colegas. Oye, yo voy a mandarle saludos aquí a la gente que nos está viendo a través del Facebook Live, Maru Gueve, a Pamela Pozo. ¿Por qué no colocan cuarentena de una vez en Rancagua? Nos dice ella. Estaba también Jaime Arce, Luis Angüesa, Rodolfo Núñez, también está, claro, Rodolfo Antonio Núñez, y también nos dicen por acá, nos hacen una pregunta, muchachos, ¿sabes? Y nos dicen, hola al panel, primero felicitarlos por la iniciativa, y nos dicen, el COVID-19 ha matado a más de 190.000 personas, de los cuales la mayoría son adultos mayores. Y según la BBC Mundo, hay miles de ancianos fallecidos que no están siendo contabilizados. Mi pregunta es, ¿esto es un genocidio? Ofrezco la palabra. Levanten el dedito. ¿Quién se atreve? Es genocidio, ¿no? Carola. No es genocidio. No, es que ahí para poder hablar de un genocidio, efectivamente es la causa de este caso, de las muertes o de la agresión, viene dada por la propia especie humana, alguna sociedad, algún país, ¿ya? Entonces, en este caso, los genocidios no están dados por los virus, ¿ya? Un virus no es un genocida. Y además, para ser genocida, tienes que tener una intención de eliminar por algún tema específico. De eliminar gente, claro. Eso no es genocidio. Lo que sí nos está poniendo al borde, ¿qué es lo que hace? ¿Qué nos está haciendo como especie? Está de alguna manera impactando nuestra viabilidad como especie y eso nos está haciendo evolucionar a otras formas de relacionarnos. Y eso, más que un genocidio, lo que está haciendo es una revolución en las relaciones sociales. Una tremenda amenaza sanitaria. Sí, yo les voy a preguntar algo, muchachos. Diego Rivera, ¿es más importante el escenario sanitario o se está transformando en más importante o en prioridad el escenario económico? O sea, respecto a la pregunta, claramente yo creo que es ponerlo en términos bien dramáticos lo del genocidio, pero yo creo que la reflexión apunta, tratando de interpretar a cuando se omite, ¿no? Cuando se omiten datos, cuando se toman ciertas decisiones basadas en un criterio o en otro. Y ahí vinculándolo con la pregunta que tú haces ahora, la pregunta, o sea, el tema detrás de este regreso es ¿qué es lo que se quiere? ¿Cuál es la lógica detrás de la toma de esa decisión? De este regreso. La toma el criterio es, ¿cuál es el criterio? El criterio es, ya pasamos el pic, nos estamos recuperando y podemos comenzar a volver. Ese es el criterio. El criterio es, tenemos que salvar el comercio y a las grandes empresas. El criterio es que hay que cuidar a los pequeños emprendedores. ¿Cuál es el criterio detrás de una decisión de esa naturaleza? Una de las críticas que se hacía era precisamente el tema de que en otros países donde se ha vuelto a reabrir parcialmente parte del comercio tiene que ver porque pasaron el pic de contagios. Acá en Chile siempre se ha hablado de que esto se va a dar ahora durante el mes de mayo, finales de abril. Yo esto lo vinculo con lo que hablábamos la semana pasada del retorno a clases. Si no hemos vuelto efectivamente, si no hemos pasado el pic, efectivamente pueden volver los niños a clase. Esta frase lamentable del ministro de Educación en la semana, en donde él dice que no hay riesgos vitales para los niños, como si aparte que el pequeño porcentaje que podría tener riesgo vital fuera como para no considerarlo y como si los niños no vivieran con adultos mayores, con familiares, como si no tuvieran un entorno. A mí me parece que hay mucha frivolidad incluso en esas declaraciones. El llamar a los trabajadores públicos a volver a sus labores presenciales cuando tampoco se ha hecho algún informe de la efectividad del teletrabajo. Y ahí lo conecto con lo que estaba diciendo Alejandro. ¿Cuántas lecciones se pueden aprender de esto? ¿Y cuánto es necesario recuperarlo o volver a lo anterior? ¿Y cuánto también hay que mantener?
Entonces, esa es mi pregunta detrás de esta nueva normalidad. ¿Qué es lo que se quiere cuidar? Y ahí me preocupa que efectivamente sean intereses económicos. Me preocupa que sean intereses económicos los que se quieran resguardar, pensando en las grandes empresas que fueron las primeras de Pero acogerse a claramente, al empleo, por ejemplo. Entonces, esas son clara, mis preocupaciones, que no puede ser una decisión que no venga acompañada de un criterio y un fundamento detrás. claramente Eduardo. son intereses económicos, porque cuando empezamos a hablar de retornar, por ejemplo, la apertura del comercio, de los malls, viene justo cuando el presidente de la Cámara de Comercio en Santiago dice que podían volver y que podían darse las condiciones para volver. Ahí nuevamente le hicieron la pauta al presidente y sale hablando con que sí, y empezó a hablar con el retorno seguro. O sea, prácticamente hay una presión desde el empresariado al mismo gobierno para volver luego. Lo otro, hay un dato súper importante, como se ha visto varios, que viene también el Día de la Madre, que es prácticamente como una Navidad para el comercio, y no O sea, quieren es el mejor día del año. El mejor día del año para el comercio. es el mejor El día mejor del día del año. año. Sí, Por efectivamente. ende, hay muchos que quieren volver por esas condiciones para poder recuperar a lo mejor lo que se perdió en Bueno, un mes. ahí donde la alcaldesa de Providencia, Matei, sacó aplausos, ¿ah? Cuando dijo los que están esperando que yo abra los malls para vender el Día de la Madre, esperen en la sombrita porque efectivamente eso no va a pasar. Así que empiecen a comprar por internet, dijo. Debería ser ¿Sí? lo óptimo, pero mientras no existan leyes que realmente protejan a las y los trabajadores, porque en este momento las leyes que está enviando el gobierno no protegen a los trabajadores, la gente va a estar con la necesidad o con la disyuntiva de vuelvo a trabajar, a arriesgarme a lo mejor a ser contagiado, a arriesgar a lo mejor a mis padres que me cuidan a mi hijo mientras yo trabajo, mientras no exista esa seguridad, que el gobierno no lo está entregando, donde no ha ocupado 100% del dinero donde lo puede ocupar, que es el 2%, ha ocupado una parte, y también el país está en condiciones de poder endeudarse, o sea, podemos invertir más en los trabajadores porque el país en este momento está en condiciones para poder endeudarse un poco más, pero el gobierno no lo quiere hacer. Ahora, efectivamente, muchachos, nos quedan 5 minutos de programa, pero vamos a aprovechar estos 5 minutos con 30 segundos para cada uno, 45, un minuto, que se lo tomen. Pero hablando en este escenario sanitario, también tiene relación con los constructivos que estamos como sociedad, como ciudadanos, como políticos, parte de la clase política, oposición, centro, gobierno, ejecutivo. ¿Esta ¿Ha estado la oposición a la altura, Javier Limardo, de lo que uno espera de que sea oposición hoy en día en este escenario de cuarentena? No, De COVID. no, me parece que ha sido bastante claro, ¿no? Han habido pocas propuestas de todos los sectores para solucionar. Me parece que se ha quedado Pero mucho de parte de la en la oposición, pelea. por ejemplo. Estoy hablando de la oposición, Perdón. de precisamente cuando también, digamos, se queda a veces en la pelea chica. O sea, todos estamos de acuerdo en que hay errores graves por parte del gobierno que muchas veces son comunicacionales más que aplicables. Es cosa de ver, por ejemplo, las conferencias del ministro Mañalich. Al final uno termina comentando más los errores de Mañalich o los errores de la subsecretaria Daza, o que el subsecretario se traba cuando tiene que hablar, o que la señora quería que la gente tomara café, el ministro el otro día dijo que tomaran cerveza mejor, y esas cosas son las que finalmente la oposición se ha terminado fijando y centrando sus críticas. Tampoco había un rol preponderante de propuestas de qué es lo que deberíamos hacer, de un planteamiento serio al Ejecutivo, ni siquiera tampoco por parte del Parlamento, que en algunos temas sí ha tratado de tener la iniciativa, pero que tampoco se ha terminado de concretar. Ha sido bien complicada como en todo el gobierno y como, bueno, todos los gobiernos hacia atrás también, la convivencia entre gobierno y oposición, pero me parece que en este ámbito se necesita, digamos, altura de mira y también un poco de grandeza de todas las partes para solucionar un problema que es un problema país. Como lo hablábamos delante de los municipios y los gobiernos, que tienen que convivir, así tiene que ser, por lo menos durante esta temporada, la oposición y el oficialismo. Pato Fuentes. ¿No se le escucha, Pato? ¿No se le escucha, No, Pato está, Pato. Fuentes? Está silenciado. Ahora sí, ahora sí. Ahora, Más que un tema de si está haciendo bien la pega la oposición o no, yo creo que es un poco lo que dice Javier, que tienen que tratar de ponerse de acuerdo, tienen que tratar de ser uno, tienen que tratar de pensar un poco en la gente, tienen que pensar en los trabajadores. Yo creo que no hay que exponerlo. Yo debo reconocerlo, yo soy trabajador y yo trabajo en el retail, y si tú me preguntáis a mí, yo creo que las condiciones no están para volver. O sea, yo soy una persona que me cuesta mucho quedarme en la casa, porque
no estoy acostumbrado a pasar tantas horas en la casa. Pero Estás acostumbrado a trabajar hasta ahora también. por supuesto, hasta ahora y todos los días, y si de lunes a lunes hay que hacerlo. Pero creo que las condiciones no están. Creo que más que oposición y gobierno tienen que ser uno y tienen que ponerse de acuerdo y no exponer a la gente, no mandar a la gente a la calle, porque llevamos recién, ¿cuánto? ¿30 días? ¿30 y tantos días? 39. Ya, y hay países que llevan 60, 70 días y recién están volviendo, entre comillas, a un poco la normalidad en sus países, pero ha pasado harta agua debajo del río también en esos lugares. Entonces, que se pongan de acuerdo de una vez, que no nos expongan y que traten de tomar las mejores decisiones, nada más. Yola. Sí, mira, solo yo no sé si estamos con las condiciones de volver o no, eso lo dirá, yo creo, las condiciones de aquí una semana más y cómo se va evolucionando, pero a propósito del tema político o de la clase política, no podemos desagregar la actualidad de ahora con lo que venía pasando a propósito del 18 de octubre, incluso de más atrás. La clase política está en el congelador desde esa época a mil, o sea, con cero protagonismo, cero liderazgo de todos los sectores políticos. Por lo tanto, probablemente hoy día entre la inoperancia, entre la poca creatividad, entre la falta de liderazgo y también mucha vergüenza, la clase política de oposición o de donde sea no han podido salir a liderar probablemente lo que la posición que deberían tener, que es justamente hacerse cargo de una situación tan crítica desde la posición que a ellos les toca, por supuesto, que es legislar. Tampoco han sido capaces de eso, pero tampoco es sorprendente, porque ya venían a la baja y ya venían congelados de antes. Solo eso. Carola, ¿está la clase política o la oposición a la altura? Creo que la oposición está absolutamente fragmentada y eso es muy complejo para un sistema político, porque los sistemas políticos funcionan con peso y contrapeso. Por lo tanto, ahora tenemos un sistema político que no tiene contrapeso. Entonces pueden mandarse un montón de la embarrada, pueden hacer lo que quieran y no tienen el otro peso político que les devuelve, digamos, una mirada política. Entonces estamos en un problema, ¿sí? Y déjame unos segundos más que quiero contar la joyita de la semana de la región de O'Higgins, en términos de tiene que ver con la pandemia. Mira, quería contarles que el Centro de la Mujer ha experimentado un 70% de más denuncias de violencia contra la mujer. Y en estos 39 días que decías tú de pandemia, han atendido a 847 mujeres, ¿ya? Lo que es tremendamente complejo. Y la otra joyita que tiene la región de O'Higgins es que en Chile llevamos 15 femicidios y 5 son de la región de O'Higgins. 5. No, estamos número 1. Estamos en la B. Entonces, en Rengo 2, San Vicente de Tahuatahua, Requino, Navidad. Entonces, la verdad que también también en este caso quería comentarlo y no podía dejar de comentarlo al aire, ¿no es cierto? Una problemática que está viviendo la región y que vamos a tener que mirarlo porque es particularmente de la región. Eso. Alejandro Luján. Sí, estaba mirando acá en mi Twitter algunas cuestiones que compartió estos días a propósito de la calidad de las clases políticas, las reacciones de muchos actores en los distintos países. He estado siguiendo con especial interés lo que pasa en España, donde ya algunos actores de la oposición, indudablemente, se están preparando para perseguir incluso penalmente al presidente Pedro Sánchez por su inactividad frente a lo que ocurrió, a las señales de lo que venía ocurriendo a nivel mundial y la poca reacción que tuvo el gobierno español, o una reacción tardía. Lo mismo podría pasar en Estados Unidos con Donald Trump, que se ha mandado cada frase, la última donde hacía alusión, la última donde hacía alusión a una inyección de desinfectante, buena barbaridad, en fin. Pero otros líderes no lo han hecho tan mal, Jair Bolsonaro, Giuseppe Conte en Italia, para qué decir también el López Obrador en México. O sea, aquí de todos lados tenemos unos especímenes que han mostrado su falta absoluta de criterio. Un grupo de abogados norteamericanos está presentando o va a presentar una demanda contra el gobierno chino por eventualmente haber ocultado información
que hubiese servido al resto de los países para tomar algunas decisiones. O sea, esto va a tener efectos a nivel económico, a nivel político, incluso a nivel judicial. Quizás, a propósito de la pregunta del genocidio y a propósito de los comentarios de Diego respecto de la inactividad, quizá ahí sí, cuando una autoridad, alguien que está en una posición de poder, incluso en materia penal, estamos hablando de la posición de garante, aquella posición que tiene alguien que debe realizar unas determinadas acciones de protección, de cuidado. Si una autoridad ha tenido esta posición y teniendo información no hizo lo que debía haber hecho, ahí sí podríamos estar estableciendo algunas responsabilidades, no solamente políticas, sino que incluso de carácter penal. Así que son temas que los vamos a tener que hacer revisar. Y yo solamente quiero terminar con una pequeña reflexión respecto de lo que hablamos cuando hablamos de intereses económicos. Efectivamente, el gobierno pareciera que se ha acelerado un poquito al ceder a las presiones de la Cámara de Comercio por el Día de la Madre. Indudablemente, yo fuera empresario, no querría perderme el Día de la Madre como oportunidad de venta. Pero se entiende que el retorno seguro implica una serie de gradualidades que seguramente no se van a completar de aquí al Día de la Madre. Así que, por lo tanto, muy bien la alcaldesa de Providencia en el sentido de no dejarse presionar y decir de que no se van a abrir los malls de aquí al Día de la Madre, y eso está muy bien. Es impensable pensar que menores de edad, de 8, 10, 12 años, alumnos de cuarto o quinto básico, no vayan a respetar el distanciamiento social, van a andar con mascarillas y los cabros chicos lo único que quieren es juntarse, salir a jugar junto al patio. O sea, es imposible. Por lo tanto, hay que poner mucho más racionalidad a lo que está pasando. Pero eso no significa, especialmente para la oposición, subirse por el chorro y aparecer diciendo de que poco menos que todas las decisiones que ha tomado el gobierno, una, han sido ahorradas y dos, están motivadas por razones económicas. Y ojo, cuando hablamos de razones económicas, también estamos hablando de que los excesos o incluso las decisiones tardías, como fue el caso español, que lo he seguido con bastante detención, pueden provocar tantos daños como el tomar las decisiones cuando corresponde. El gobierno español, por ejemplo, reaccionó tardíamente, y cuando reaccionó, ¿qué es lo que hizo? Un parón general, una cuarentena total que quizás no le quedaba otra que hacer, pero que tiene un impacto terrible. No, y cuando digo en la economía, no estoy pensando en el empresario, estoy pensando en la cadena de suministro, estoy pensando en la capacidad de las personas de poder satisfacer sus propias necesidades. Entonces, en esto hay que ser cuidadoso cuando hacemos acusaciones vinculadas con que todas las decisiones se toman solamente por aspectos económicos, porque también es un interés económico que las personas tengamos la posibilidad de proveernos por nuestros propios medios, los que pueden, los elementos necesarios para la mantención del hogar y de la familia. Y por supuesto, permitir entonces que los gobiernos, todos los gobiernos, desde los gobiernos centrales a los gobiernos comunales, puedan hacer bien la pega para ir en asistencia de aquellos que no pueden proveerse esos servicios.